Muy buenas noches con todos. Nos reunimos una vez más para seguir compartiendo este espacio de reflexión, de aprendizaje. Y pues hoy día vamos a continuar con la serie de reflexiones que estamos teniendo, de prédicas, acerca de las parábolas de Jesús. Y hoy día vamos a hablar sobre una en particular que titula La casa sobre la roca. Y vamos a dirigirnos directamente al libro de Mateo, de los versículos, Mateo capítulo 7, de los versículos 24 al 27. Y durante todo este tiempo vamos a estar abordando estos textos, vamos a tratar de extraer todo lo que nos quieren decir en realidad, porque como nosotros sabemos, los textos o las parábolas son enseñanzas, son analogías, son comparaciones de algún tema en la realidad con alguna enseñanza que Jesús nos quería dar. O quería darle a sus discípulos en ese tiempo y también ahora, ¿verdad? Y lo leemos todos juntos, Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, ya hemos leído estos versículos muy interesantes, y a modo de introducción quisiera reflexionar un poco acerca de nosotros, ¿verdad? Y algo que yo particularmente creo es que en la vida todas las personas, todos nosotros estamos tratando de forjar un futuro estable. Deseamos desarrollar un proyecto de vida que nos permita vivir satisfechos, felices, completos. Al menos esa es la idea, yo creo que es la intención de todos. Es desarrollar y forjar un futuro estable. Es el deseo del corazón de todas las personas. Todos estamos construyendo nuestra vida sobre algún tipo de cimiento, sobre alguna base. O al menos eso es lo que se espera, ¿verdad? Todos deberíamos estar construyendo nuestra vida sobre algún tipo de cimiento. Es necesario tener convicciones, tener certezas, verdades que tomamos como ciertas y sobre las cuales fundamos nuestra vida. El no hacerlo es vivir una vida vacía. Por ahí quizá hay personas que no toman en cuenta estas cosas o no creen necesario desarrollar convicciones, tener o aceptar verdades en sus vidas, y eso genera ciertos problemas, y de cierta forma también es fundar nuestra casa sobre la arena. Sin embargo, lo ideal es tener algún tipo de cimiento en nuestras vidas, tener convicciones, tener certezas, aceptar verdades, reflexionar, razonar y desarrollar nuestros propios argumentos en torno a las preguntas más difíciles que aborda el ser humano, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra identidad, nuestro propósito? Entonces, tratar de abordar estas preguntas en nuestra vida es desarrollar algún tipo de cimiento. Y hay quienes consideran a Dios justamente al forjar esa clase de cimientos, y hay quienes no lo hacen. Podríamos considerar entonces que todos los cristianos estamos forjando nuestros cimientos sobre la roca. Eso es lo que todos podríamos aceptar, ¿verdad? Sí, pues nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, y en cierta forma estamos tratando de forjar nuestra vida sobre algún cimiento sólido. Y puede que haya algo de verdad en esto. Sin embargo, esta parábola en específico, la parábola de la casa sobre la roca, nos deja saber incluso que aquellos que aceptamos el camino de la cruz, nos deja saber que incluso aquellos que aceptamos el camino de la cruz, aquellos que aceptamos a Jesús, podemos estar cimentados también sobre la arena. Y eso es algo duro, ¿verdad? Pero esta parábola Jesús la lanzó a todas las personas que se encontraban con él. Y hay algo de peculiar en esta parábola, y es que se desarrolla luego de la serie de prédicas que ya estuvimos teniendo acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas empiezan en Mateo 7, y esta parábola se desarrolla las bienaventuranzas
se dan en Mateo 5 y esta parábola se desarrolla en Mateo 7, o sea que son una continuación. Entonces Jesús lanza esta palabra y dice: aquellos que oyen mis palabras y las ponen en práctica, los consideraré como aquellas personas que cimentaron su casa sobre la roca. Y si hablamos un poquito acerca del cimiento, el cimiento es la parte del edificio que está debajo de la tierra y sobre la cual descansa toda la estructura de una casa o de un edificio. Algún arquitecto escribió por ahí acerca del propósito de tener buenos cimientos, y es que la parte básica es soportar la carga de todo edificio, de todo el edificio. Una buena y fuerte base mantiene el edificio en pie mientras las fuerzas de la naturaleza causan estragos. Los cimientos bien construidos mantienen a los ocupantes del edificio seguros durante todo el tiempo. Entonces los cimientos deben ser construidos de tal manera que impidan que agentes externos debiliten la estructura. Si hablamos de un edificio, los cimientos y el lugar sobre el que se edifican los cimientos es de suma importancia, porque va a ser lo que mantiene en pie el edificio mientras las fuerzas externas o las fuerzas de la naturaleza golpean el edificio. Entonces Jesús utilizó esta comparación para que nosotros conozcamos la importancia de los cimientos y la importancia de sobre qué estamos edificando esos cimientos. La comparación aquí es que este edificio somos nosotros, esta casa somos nosotros, ¿verdad? Y la pregunta que Jesús nos hace a través de esta ilustración es: ¿bajo qué cimiento está fundamentada tu vida? ¿Tienes un fundamento, o es tu fundamento la roca, o es tu fundamento la arena? ¿Es tu fundamento capaz de soportar todas las aflicciones de la vida y mantenerse en pie al enfrentarse a los problemas? ¿O por el contrario, cuando suceden las pruebas, las tentaciones o las aflicciones, se derrumba de manera completa? Entonces esa es la pregunta. Jesús está haciendo esta comparación, está haciendo esta analogía, y justamente ese es el fin de las parábolas: utilizar ejemplos y plasmarlos de tal forma en que nosotros hagamos esta comparación con nuestra vida. Hoy nos toca hacer esta comparación de un edificio y de sus cimientos con nuestra propia vida. Nuestra vida es una especie de edificio, es una especie de casa que se está edificando, que se está forjando. Y la pregunta es: ¿sobre qué estamos forjando esos cimientos? Porque es muy importante entender que necesitamos buenos cimientos. Esta parábola también habla de dos hombres, y hemos dicho que es el cimiento, y ahora esta parábola se refiere a dos hombres, y el primero es el hombre sabio. El constructor prudente es aquel que se asegura de que su casa esté edificada sobre una firme base de roca. El constructor prudente es aquel que entiende que los cimientos son algo muy importante en la edificación de esa casa, y es por eso que busca que esos cimientos estén arraigados a una roca firme. La misma parábola se repite en Lucas, y la parábola en Lucas cuenta que esta persona, este constructor, se pone a cavar en la capa superior del suelo hasta que llega al lecho de la roca, hasta lo más profundo de la roca, sobre el cual pone los cimientos de la casa. Entonces este hombre sabio, este constructor prudente, se asegura de que los cimientos de la casa estén forjados sobre una roca, y sabe que es más difícil, porque es difícil cavar hasta llegar a la profundidad y encontrar una roca, pero él sabe que es lo más saludable, lo más recomendable para esa casa. Entonces, tanto en Lucas como en Mateo, al darle a la casa un cimiento firme, ellos saben que están fundamentando esa casa sobre algo fuerte, algo que va a permanecer firme. Entonces Jesús hace esta comparación y dice: aquel que oye mis palabras, y no solamente las oye, sino que las pone en práctica, es ese constructor. Y por ahí arranca Mateo 7:24. Aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, lo consideraré como un hombre prudente, un hombre sabio, un constructor prudente, que edifica su casa y coloca los cimientos sobre la roca. Entonces esa es la invitación inicial que nos está haciendo Jesús. Si nosotros queremos empezar a desarrollar cimientos que estén fundados sobre la roca, que nuestra vida se esté desarrollando en torno a un cimiento fuerte que pueda soportar toda clase de tempestades, pues tenemos que no solamente oír lo que Jesús
decía, no solamente leer lo que Jesús decía, sino principalmente ponerlo en práctica, porque al hacerlo seremos como ese constructor prudente. El cristianismo involucra, entre muchas cosas, 3 aspectos muy importantes. El primero es conocimiento, el segundo es una respuesta personal y el tercero es un estilo de vida de servicio. El primero es conocimiento, el segundo es una respuesta personal y el tercero es un estilo de vida de servicio. El conocimiento, así como la fe, viene por el oír, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros desarrollemos como cristianos conocimiento, porque solamente teniendo y adquiriendo conocimiento nosotros vamos a poder desarrollar convicciones firmes, aceptar verdades inamovibles en nuestra vida. Pero ¿qué pasa si no nos llenamos de conocimiento? Pues nuestra casa se va a estar fundando sobre la arena. Necesitamos tener conocimiento, anhelemos el conocimiento, anhelemos la sabiduría como Salomón. Es algo que tenemos que amar y buscar con todo nuestro corazón. Y para mí, personalmente, el conocimiento tiene un nombre, así como la verdad, y este nombre es Jesús, ¿verdad? Entonces anhelemos ese conocimiento de Jesús. Luego de oír el conocimiento, de escucharlo, de aprenderlo, hay que responder al Evangelio. Si bien es cierto, ya adquirimos conocimiento, estamos desarrollando convicciones, tenemos nuestros propios argumentos. Lo segundo es tener una respuesta personal, y esto es hacer, es poner en práctica. No solamente podemos quedarnos en el oír o en el conocimiento, sino que tenemos que llevarlo a la práctica. Esto es tener una respuesta personal. Y esta respuesta personal nos va a llevar a vivir un estilo de vida de servicio. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos anhelar. Es interesante que de ambos constructores se mencione que habían oído las palabras de Jesús. Ambos constructores lo habían oído. Pareciera que el contexto de esta parábola, el contexto de estas advertencias, fuera estas personas que escuchan la palabra pero no responden al nivel que se quisiera. Y quizá ese es el enfoque principal de esta parábola. Es que muchos de nosotros estamos escuchando el mensaje, estamos escuchando las palabras de Jesús, hemos oído acerca del Evangelio, sin embargo nuestro nivel de respuesta personal no está siendo el adecuado. Es por ello que quizá nuestra casa nos está forjando sobre la roca firme. Y cuando vienen las dificultades nos remecen un poco. Justamente por eso, porque no estamos llevando a la práctica aquello que estamos aprendiendo. O quizá ni siquiera nos estamos preocupando en aprender y en adquirir conocimiento, que es la base, es el cimiento sobre el cual se va a fundar nuestra vida. El conocimiento es el cimiento y la roca es Jesucristo. Podemos afianzarnos a la roca en la medida en que nuestro cimiento, nuestro conocimiento, nuestras convicciones y nuestros argumentos estén bien fuertes. Tenemos que excavar en la arena hasta llegar a la roca que es Jesucristo. El hombre sensato es el hombre que practica la palabra de Dios de forma cotidiana en su vida. Para el hombre sensato no es suficiente escuchar sermones, sino que para él es más importante vivir esos sermones. No solo se conecta o no solo lee la Biblia por leer, sino que sabe que lo hace, sabe que escucha y sabe que lee porque quiere vivir lo que lee. Para el hombre sensato no es suficiente hablar de oración, sino que él quiere experimentar el tiempo o un tiempo de oración con Dios, experimentar a Dios de manera personal. Para el hombre sensato no es suficiente hablar del Evangelio, sino que él quiere predicar el Evangelio a otros, quiere contar lo que Dios está haciendo en su vida, quiere experimentar y mostrar lo que él vive en su vida. El hombre sensato está constantemente edificando su vida alrededor de la Biblia, de la palabra de Dios, porque sabe que de esa palabra emana una vida santa, una vida que forja cimientos en Cristo, que es nuestra roca eterna. Ese es el hombre sensato. Sin embargo, el hombre insensato, este segundo constructor, se ahorra la dura tarea de cavar hasta el lecho de la roca. Para el hombre insensato no es necesario cavar, no es necesario atender preguntas difíciles, no es necesario desarrollar conocimiento, no es necesario desarrollar sus propios argumentos, no es necesario dedicar demasiado esfuerzo a tratar de entender el mensaje del Evangelio. Para el hombre insensato eso no es necesario
Y más allá de no ser necesario, se ahorra el tiempo porque sabe que es una tarea dura y prefiere dedicar ese tiempo a placeres, a cosas que lo satisfacen personalmente. El hombre insensato prefiere ocupar su tiempo en cosas que dan gratificación momentánea, que dan gratificación inmediata. El hombre insensato no quiere excavar en la arena hasta hallar la roca, porque sabe que es una tarea dura, porque sabe que es una tarea difícil, porque sabe que es una tarea que lo va a confrontar y le va a exigir desarmarse o morir para volver a nacer a través de Jesús. Entonces el hombre insensato opta por una solución más sencilla y es construir sobre la superficie. Y esto lo lleva a construir sobre un cimiento débil. Ese es el hombre insensato. El que no se preocupa, el que vive una vida superficial, el que quiere vivir acorde al modelo del que todos los demás viven. No le interesa desarrollar argumentos, no le interesa responder preguntas. Simplemente quiere disfrutar de la vida. Ese es el modelo de la vida que se practica ahora, ¿no? El modelo hedonista, en el que estamos en búsqueda de placer, pero no estamos dispuestos a entregar nuestras vidas o a algo en particular, o desarrollar convicciones o conocimientos respecto a algo que valga la pena. Lucas a su vez dice que el segundo constructor edifica su casa sobre la tierra sin fundamento. Mateo expresa básicamente lo mismo al decir que este constructor edifica su casa sobre la arena. Y Jesús, si hablamos un poquito del contexto, podríamos hablar un poquito de los fariseos, ¿no? Esas personas que hablaban de Dios, pero en realidad no tenían deseo de conocer a Dios. Interiormente ellos no eran pobres de espíritu, no eran mansos, no tenían sed ni hambre de justicia de Dios. Al contrario, ellos creían que eran perfectos delante de Dios. Ellos estaban seguros, pero habían perdido ese anhelo sincero de encontrar a Dios. Por eso es que Jesús en Mateo 5 empieza con las bienaventuranzas, y ya las hemos estudiado, estas 8 bienaventuranzas que nos enrumban en un camino que nos acerca a la humanidad de Cristo. A los fariseos les era suficiente cumplir con los mandamientos, quizá no matar, no adulterar, no divorciarse, no jurar en vano. Cumplían al pie de la letra los mandamientos y se captaban de cumplirlos, de dar limosnas, de orar, de ayudar públicamente, pero su corazón estaba lejos de Dios. No eran pobres de espíritu, no aceptaban su dependencia de Dios, sino que ellos estaban firmes en su propio raciocinio, estaban firmes en sus propios conocimientos. Sin embargo, el hombre sensato es alguien que depende completamente de Dios. Entonces tenemos esta comparación del hombre sensato y el hombre insensato. El hombre sensato es aquel que se ocupa y cava en la arena hasta encontrar una roca firme sobre la cual edificar sus cimientos. Sin embargo, el hombre insensato se ahorra la fatiga y solamente construye su casa sobre la superficie. Ahora, respecto a las casas, una vez terminadas las casas, una vez que ambas personas han construido, una vez que el hombre sensato se ha esforzado, ha cavado hasta encontrar la roca, ha puesto sus cimientos y ha construido la casa, y una vez que el hombre insensato se ha evitado la fatiga y simplemente encima de la arena ha construido la casa, ambas casas tienen más o menos el mismo aspecto, ¿verdad? En condiciones normales uno no notaría la diferencia. Sucede igual en nuestras vidas. Nosotros nos encontramos con toda clase de personas, y hay muchas personas que aparentan estar bien, que aparentan ser felices. Hay personas que aparentan tener una vida buena, aparentan tener una buena familia, y en condiciones normales pues nosotros podríamos decir: ah, mira qué bien le va a esta persona. En condiciones normales todos somos iguales. Y sucede lo mismo con las casas. Es una comparación bien importante y bien interesante. Ambas casas luego de estar terminadas, tienen el mismo aspecto, y en condiciones normales no hay diferencias. Sin embargo, los cimientos se ponen a prueba en los momentos de dificultad. Así como en esas casas los momentos difíciles van a poner a prueba los cimientos, así igual en nuestras vidas, que aparentemente están bien, estamos viviendo bien, nuestras vidas se van a poner a prueba cuando lleguen los momentos de dificultad. Y a esa situación se refiere Jesús cuando decía: descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa.
Un aguacero acompañado de vientos y crecidas se abalanza sobre la casa construida sobre la roca, pero ésta se mantiene firme. En cambio, la que no tiene cimiento se viene abajo. Ambas se ven expuestas a la lluvia, el viento, la tormenta y la inundación, pero la única que no sufre daños es la que tiene buenos cimientos. Entonces, en condiciones normales, ambas casas tienen el mismo aspecto. En condiciones normales, usted y yo, o usted y su familia, usted y sus amigos, tienen el mismo aspecto, tienen la misma fachada. En condiciones normales no es necesario, o pareciera no haber sido necesario, escarbar hasta encontrar una roca firme y plasmar ahí o colocar ahí nuestros cimientos. Sin embargo, cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene esta situación como la que hemos atravesado, es donde se ponen a prueba nuestros cimientos. Por eso es que hay mucha gente desesperada, hay mucha gente desesperanzada, hay mucha gente con mucho temor, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque ciertamente no se esforzaron o no se tomaron el trabajo de escarbar hasta encontrar una roca sobre la cual establecer sus cimientos. Incluso nosotros, los que seguimos a Jesús, los que seguimos el discipulado de Jesús, hay situaciones que nos mueven, ¿verdad? Y estas situaciones nos mueven muchas veces porque estamos escarbando, sí, pero no está siendo suficiente. No nos estamos esforzando lo necesario. La respuesta personal que tenemos al llamado no está siendo el necesario, el suficiente. Y de cierta forma nuestra casa se está fundamentando o se está forjando sobre la arena. Entonces hay que preocuparnos. Y no preocuparnos para tener miedo, sino preocuparnos para seguirnos esforzando. Es necesario entonces, mis amigos, mis amados hermanos, que tratemos que nuestra vida estemos escarbando hasta encontrar la roca. Y bien sabemos que la roca es Jesucristo. Pero no es necesario solamente entender el concepto de que la roca es Jesucristo, sino que es necesario empezar a practicar el mensaje que Él nos da, para que de esa forma nuestros cimientos estén empezando a desarrollar. Es necesario adquirir conocimiento, es necesario desarrollar argumentos, es necesario desarrollar convicciones, que son esos cimientos que se van a estar anclando a esa roca que es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la lección de esta parábola? Al contar esta parábola, Jesús presenta a sus oyentes una lección muy importante, y es que hay dos alternativas o hay dos posturas. Podemos oír y no hacer, u oír y poner en práctica. Se los repito, podemos oír y no hacer, u oír y poner en práctica. Y por eso Santiago 1:22 nos da un mensaje muy importante, y es un texto muy necesario para hablar de esta palabra, y dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago nos invita a convertirnos en hacedores de la palabra, porque podremos saber mucho, conocer mucho, pero si no lo llevamos a la práctica, si no hay una respuesta personal a todo aquello que estamos escuchando, pues no sirve de nada. Y estamos siendo solo oidores y nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos siendo constructores insensatos. Sin embargo, si nosotros adquirimos conocimiento, que es lo importante, si nosotros desarrollamos convicciones, si nosotros aprendemos, nos ocupamos en tener buenos cimientos y lo llevamos a la práctica, estamos siendo constructores prudentes y estamos cavando en la profundidad de la tierra, y estamos desarrollando cimientos sobre esa roca firme que es Jesucristo. En el Sermón del Monte, Jesús había impartido enseñanzas sobre cómo ser discípulos. Recuerden las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son un mensaje de cómo ser discípulos y vivir en el reino de Dios. Es cómo acercarnos a la humanidad de Cristo. Sin embargo, a continuación lanza una invitación a hacer el esfuerzo de aplicar lo que Él nos ha enseñado. No es solo necesario oír, sino hacer. No es solo necesario desarrollar un concepto, sino aplicar.
que hay una respuesta personal. Y esa respuesta personal se va a ver evidenciada en las obras, en el servicio a los demás. Las obras son necesarias, por supuesto, pero no son necesarias para salvación, sino son una respuesta de nuestro llamado, son una respuesta de esa salvación de manera gratuita. Esta parábola que está al final del Sermón del Monte se la refirió Jesús a sus discípulos, y asimismo también va dirigida a todos nosotros que creemos en Él y lo seguimos. Él espera que los cristianos, que todos nosotros, apliquemos sus enseñanzas, que es lo más importante. Cuando no lo hacemos, nos comportamos como el constructor insensato, que vio cómo su fe y sus fortalezas le fallaron en la hora de la prueba, porque sus convicciones eran superficiales. Si nosotros no llevamos a la práctica, si no ejercitamos la palabra de Dios, si no ejercitamos lo que aprendemos, hemos estado hablando de las bienaventuranzas y ahora estamos hablando de las parábolas, mensajes importantes. Si no nos esforzamos, si no ponemos tiempo en aplicar todo aquello que aprendemos, pues solo somos constructores insensatos. Podemos estar haciendo el intento, pero es necesario esforzarnos, que haya una respuesta personal, porque si no la hay, pues cuando vengan las pruebas vamos a ver que nuestra fe se quiebra. Cuando vengan las pruebas, nuestra fortaleza como cristianos se va a derrumbar. En los momentos de dificultad vamos a empezar a tener miedo, vamos a empezar a dudar, y el río y los vientos van a hacer que nuestra casa, que no estuvo finalmente construida sobre la roca, se derrumbe, y grande será nuestra ruina. Es duro, pero es así. La piedra de este toque del discipulado, de la auténtica fe, son las obras, como ya les dije hace un momento. Las obras son respuesta al llamado que nosotros tenemos. Oír la palabra de Dios sin aplicarla, sin obedecer, no es suficiente. Según Jesús, quien no rija su vida por lo que Él enseñó, será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, si queremos ser constructores sensatos, tenemos que aplicar lo que aprendemos. Y esto es uno de los más grandes mensajes del Evangelio: vivir vidas transformadas. Ese es el mensaje que tiene que estar grabado en nuestro corazón. El verdadero Evangelio es vivir una vida cambiada. Tú no puedes, o no podemos decir en la totalidad de la expresión que somos cristianos si es que nuestra vida no está siendo transformada. Allí donde tú estás, yo quiero que reflexionemos y entendamos que el verdadero Evangelio es vivir una vida transformada. Tú tienes que evidenciar que el Evangelio te está cambiando. Tú tienes que saber que el Evangelio te está acercando cada vez más a Jesús, que estás evidenciando en tu vida la humanidad de Cristo. Y si no sabes cuáles eran las características de Cristo, pues ve a las bienaventuranzas y escudriña cada una de ellas, porque ellas nos enrumban hacia la humanidad de Cristo. Nuestra fe, al igual que nuestro discipulado, debe ser firme y duradero. Nuestra fe tiene que ir creciendo y madurando. Hay algunos que escucho decir: es suficiente tener la fe como un grano de mostaza, tiene que ser pequeñita. Pero en realidad el mensaje central de la fe como el grano de mostaza no es que tiene que ser pequeña, sino que ese grano de mostaza va creciendo y va creciendo hasta convertirse en un árbol robusto, uno de los árboles más grandes de la naturaleza. Y esa es la enseñanza de tener la fe como un grano de mostaza. No es tener la fe pequeña, sino tener una fe que crece, que madura y que marca la diferencia. Entonces nuestra fe, así como nuestro discipulado, nuestro conocimiento, nuestras convicciones en Cristo, tienen que ir creciendo y madurando. De la misma manera que cavar hasta el lecho de la roca y construir cimientos era laborioso en la antigua Palestina, en el lugar en el que se da el relato, escuchar las enseñanzas de Jesús y aplicarlas a diario también requiere un gran esfuerzo. ¿Es fácil? Pues no es fácil. El Evangelio no es del todo fácil, pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, le entregamos nuestra vida a Dios, todo se convierte, o la carga es más ligera, y vivimos bien, vivimos felices, nos sentimos dichosos porque sabemos que nuestra esperanza está en un lugar seguro. ¿Es trabajoso vivir conforme a las enseñanzas de Jesús? Sí, pero es necesario si esperamos volvernos fuertes y maduros en nuestra fe y aguantar las tormentas de la vida. Si nos comprometemos a escuchar, a conocer, a desarrollar convicciones y aplicar sus enseñanzas, y nos esforzamos en este sentido, seremos como el constructor prudente cuya casa
resistió toda clase de embestidura. Así que ahí donde están, esta es la reflexión de hoy día. Seamos esos constructores prudentes, edificando y plantando nuestros cimientos sobre la roca que es Jesucristo. Y eso se da a través de la puesta en práctica de lo que nosotros aprendemos, que se evidencia a través de las obras y a través de una vida cambiada. Santiago 1:22, no lo olviden, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si lo hacen, si solamente son oidores y no hacedores, se están engañando a ustedes mismos. Pero yo sé que el anhelo de nosotros es tener argumentos firmes, desarrollar una estructura sólida, cimientos sólidos sobre la roca que es Jesús, y esperemos, y yo sé, tengo la certeza que Dios, el Espíritu Santo, nos llevará hacia esa verdad. Muy bien, espero que haber sido claro. Ese es el anhelo siempre de mi corazón, y vamos a terminar con una breve oración pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, que esta palabra que ha sido puesta en nuestras vidas no entre por un lado y salga por el otro, sino que se asiente en nuestro corazón y esté siempre tocándonos y hablándonos para ser esos constructores prudentes. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todas las personas que se han dispuesto a escuchar este mensaje el día de hoy. Te pido que aquello que ya hemos escuchado, que esta palabra que ha sido puesta sobre la mesa, Señor, nos hable cada día y nos permita llevar a la práctica todo lo que tú nos pides, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, y gracias porque tú eres la roca, Señor, sobre la cual edificamos nuestra casa y nuestros cimientos. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos permite vivir una vida transformada, una vida cambiada, y tú eres el que cada día nos acerca más a esa vida dichosa que nosotros anhelamos vivir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y vamos a dar saludos como siempre a todos los que nos escuchan. Gracias por escucharnos. Gracias por tomarse un tiempo, porque sabemos que ahí todos tienen cosas que hacer, pero ustedes disponen un tiempo para hacerlo. Y déjenme decirles que el Señor nos habla principalmente. Ese es el principal regalo, que Él siempre nos habla a través de muchas situaciones y personas, y este es el momento. Así que yo los felicito y los animo a que se sigan esforzando, nos sigamos esforzando para reflejar el verdadero evangelio, que es el que Cristo nos vino a mostrar. Saludos a nuestra pastora y a nuestra pastora, a Jennifer Ariza, a Huguito, a Jael, que también están siempre aquí con nosotros, a Alicia Quispe, a Jean-Pierre Ariza, a la familia Correa Zapata, a Christopher, a Mark, a Jorge Huanca, a Leila Rojas y a Yari, a Olimpia, a Bianca, a Zoe, a Patti que nos escuchan, a la familia Rincón Correa, a Leito, a Yoyitos, a Jaré, a Ámbar Ariza, Saraí Ariza, a Johnny Saldarriaga, a Lucero Matos, a Elga Requelme, a la familia Barrientos Vega, a la familia Correa Gamboa, a Carlos, a Juanita, a Lucho Nicho, a toda su familia, a Miriam Velázquez, a sus padres, a Débora Velázquez, a Stephanie Valiente, a su familia, a la familia Godoy Reyes, a Cintia Godoy, a Pilar González, a Óscar Saldarriaga, a Luisa García que nos escucha desde tan lejos. Un fuerte abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga y que nos siga hablando siempre, y los esperamos el día miércoles con un nuevo mensaje, así que los esperamos a las 8 p.m. Un fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga. Tú eres la luz en las tinieblas, eres la respuesta en la aflicción. Tú eres la calma en la tormenta, eres la esperanza en el dolor. Y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel, la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande.
esperanza en ti está. Y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá. Y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso